Buenas tardes, hermano. El Señor les bendiga. Es un domingo más, una reunión más para estar deleitándonos con un culto por internet. Agradecida de parte del Señor por poder predicar su palabra y quiero que el Señor nos bendiga este día maravilloso para que esta palabra llegue a sus corazones con gracia, con unción de parte de Dios. Así como me habló a mí, el Señor puede hablar con usted. Así que yo agradezco que usted esté aquí presente en esta reunión y espero que mucha gente lo esté mirando alrededor del mundo entero, porque esos son los beneficios de estar bajo las redes sociales, que cualquiera persona puede recibir esta palabra. Así que me alegro de tenerlo aquí presente y espero que esta palabra le sepa más dulce que la miel. Es una palabra que el Señor la predicó mucho cuando estuvo con sus discípulos enseñándole. Así que primeramente vamos a orar para que el Señor nos bendiga a través de esta palabra. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, te agradecemos por tener tu palabra. Agradecemos, Señor, porque tú estás con nosotros siempre, Señor. Nos prometiste, Señor, estar siempre hasta el fin del mundo. Agradecemos, Señor, porque tú te mueves en los secretos, Señor, y nos bendice en público, Padre. Agradecemos, Señor, porque tenemos esta palabra que tiene promesas para nuestras vidas. Bendice a las personas que no tienen esta palabra, Señor mío. Yo estoy agradecida, Señor, porque más de 30 años he estado, Señor, dirigida por esta palabra, que es una palabra que nos entrega vida eterna. Gracias, Señor, porque los hermanos que van a estar, Señor, reunidos con nosotros, Padre, acá en esta reunión online, van a ser beneficiados, así como yo fui beneficiada a escuchar y leer esta palabra a través de la Biblia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que nada impida que esta palabra corra a través de estas líneas de online para que usted y yo escuchemos esta palabra y nos deleitemos, porque esta palabra es viva y eficaz y siempre va a hablarnos una u otra cosa a favor nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, amén y amén. Hermano, me tocó predicar esta palabra y capaz que hace tiempo no predicaba y le decía al Señor, Señor, ¿cuál es la palabra que debo predicar? Y estuve viendo y el Señor me dijo, predica esta palabra. Dice, Dios sigue buscándote. Así es el título que le puse a esta predicación. Dios sigue buscándote. Dios sigue buscándonos. Y el versículo, el capítulo está en el capítulo 10 de Juan, 10, 27 y 28. Ahí está. Pero no vamos a leer todavía este capítulo. Así que con los versículos 27 y 28 no los vamos a leer, sino que voy a dar una observación y me voy a referir a un animalito que Dios siempre lo menciona en la palabra, y este animalito nos asemeja al Señor, a Él, a nosotros nos asemeja, y Él mismo se mostró también unas cualidades que mostró referente a este animal, y se llama oveja, la oveja. De hecho, en muchas partes cuando Él caminó mencionaba a la oveja, porque eso quiso decir el Señor que éramos nosotros. Así que para hacer una introducción, le escribí parte de las características de una oveja. Y una de las características, dice aquí, está escrito, se adapta a cualquier clima. Tiene el cuerpo cubierto de una lana espesa que la protege del frío. Se adapta a cualquier clima. Ella puede ir a cualquier lugar, frío o cálido. Ella tiene esa
esa lana que la protege del frío, pero también cuando es verano la trasquilan y le sacan su lana para que no pase calor. Por eso que se adapta a cualquier clima. Las ovejas es su cualidad. También dice, tiene el cuerpo cubierto de lana y espesa que la protege del frío, sí. Come hierbas o cereales. Esa es otra de las cualidades. Ellos no comen carne, no son carnívoros. Son ovejitas preparadas para, son herbívoras y comen hierbas, dice. O cereales también. No pueden vivir solas. Son gregarias por naturaleza. Le gusta vivir con las demás ovejitas. Ellas no pueden vivir solas. Ellas siempre quieren estar con las otras ovejitas porque ellas se sienten mal si están solas, se sienten tristes, yo creo, y no se sienten bien estar viviendo solas. Esa es otra cualidad. Y esa es otra cualidad que el Señor muestra a nosotros, ¿no? Porque realmente Él quiere mostrarnos cómo somos realmente nosotros. Por eso que nos hace semejar a la ovejita. Aunque menciono muchos animales, en la Biblia se menciona muchos animales, pero Él nos da énfasis que nosotros debemos ser como una oveja. ¿Amén? Dice, son dóciles, pues siempre obedecen al pastor. Son dóciles ellas no son tercas ni rebeldes, nada. Ellas siempre están dóciles, tranquilitas, comiendo el pastito y siempre están al lado del pastor. Yo me acuerdo que una vez vi un video y salía que la oveja, todas le silbaban como que fueran el pastor y ella no la escuchaban. Eso sale por internet. Y esta ovejita sí, esta oveja sí, cuando escuchaban el silbido del pastor, ellas lo conocían. Entonces ellas saben distinguir los otros sonidos de otras personas que le pueden silbar o decirle que vengan con un ruido, pero ellas solamente obedecen a la voz de su pastor. No beben en aguas caudalosas. No beben en aguas caudalosas, en aguas apacibles beben. En aguas apacibles beben donde hay paz. Ellas no beben en aguas que van con corriente fuerte, como que le cuesta a ella poner su boquita para beber, sino que en aguas apacibles, tranquilas. A ella le gusta la paz. No le gusta que le cueste entrar al río a donde van y esta agua no la dejan beber, estar tranquila. Entonces son pasibles las ovejitas. De hecho, si se mojan y caen por casualidad, por un accidente, caen al río caudaloso, ellas se mojan y su lana pesa 2 veces más de lo que pesa su cuerpo. Por ejemplo, si ellas pesan 20 kilos, con la lana comienzan a pesar 60 kilos y se hunde, porque ellas son frágiles, son débiles. Son muy frágiles para lesionarse. Ellas son muy frágiles para lesionarse. O sea, ellas siempre, su cuerpo no está apto para ser fuerte, son frágiles. Por eso que tienen que estar siempre protegidas ellas. No tienen defensa natural. Lo único que hace para protegerse de un depredador es estar al lado del pastor. Es su medio de defensa, dice aquí. Amén. No tienen defensa, ellas son el único animalito que no tienen defensa. Yo he visto documentales de los animales todos tienen defensa. El camaleón, cuando viene el enemigo, se esconde a través de una madera o algo y se
forma, el color de esto. Entonces el enemigo no la ve. El tigre muestra los dientes, las garras y todo. Entonces, todos los animales tienen un modo de defensa, menos la oveja. Amén. Dice, son muy inseguras. Ellas no son seguras, o sea, van para un lado y siempre andan como timoratas, tienen temor, no son seguras como es la cabra. La cabra es segura, brinca, salta por cualquier lado, se va corriendo y arranca, sale huyendo del que la está cuidando. Así son las cabritas, y ellas no, ellas son muy inseguras. No se atreven a hacer estas cosas porque ellas saben que no pueden avanzar si no están protegidas. Amén. Tienen vista muy corta, ven más o menos 1,5 metros. Es por eso que tienen que oír la voz del pastor. Ya tienen vista muy cortita, entonces para eso ellas se allegan al pastor, porque de la única manera que pueden estar bien en un lugar, porque ellas no saben lo que acontece en 3 metros. Ellas tienen esa cualidad, no ven bien. Entonces son las cualidades que tienen la característica de las ovejas. Otra de las características, a la oveja le gusta que la acaricien. Esa necesidad la suple el pastor. El pastor la lleva a beber aguas y pasto, porque ella no sabe buscar su alimento. El pastor es el único que la alimenta, dice aquí esta nota que busqué por intermedio de internet. Tienen mal sentido de la dirección. Si no escuchan la voz de su pastor, se pueden perder. Suelen enfermarse en su vista, pero el pastor le pone un ungüento alrededor de sus ojos para que abran sus ojos y vean. Amén. Esta es la cualidad de las ovejas. Y también hay una parte que decía que ellas no se bañan solas, sino que el pastor tiene que limpiarla. Porque, por ejemplo, el gatito con la lengua se limpia, el perro se arrastra en una rama, una pared y se limpia. Todos los animalitos se limpian, pero las ovejitas dependen netamente del pastor. Amén. Voy a mostrar un video que quiero que usted lo vea y después vamos a comentar del video. Quiero hablar más de la oveja, porque la oveja es literalmente un animalito que a nosotros nos provee lana, leche también, dice. Pero hay algo importante que quiso enseñar en ese tiempo a los judíos Jesús sobre las ovejas. Así que mire este video, le va a gustar. Un video que le da la vuelta al mundo muestra una oveja que fue hallada con 35 kilos de lana encima. Estaba enferma y casi ciega por el enmarañado pelo alrededor de su cara. El animal llevaba perdido por lo menos 5 años en Australia y todo ese peso extra le produjo daños en las patas al no poder caminar correctamente. La lana que tuvo que soportar Barak, como le pusieron, equivaldría a la mitad del peso de un canguro adulto. La oveja fue hallada por un miembro del público que se puso en contacto con Edgar's Mission Farm, un santuario cerca de Lansdale, en Victoria, a unos 60 kilómetros al norte de Melbourne. La oveja rescatada caminaba con dificultad debido al peso extremo que cargaba y que además le impedía ver a los lados. Las ovejas deben ser esquiladas al menos una vez al año. De lo contrario, el vellón, como se llama a la lana, seguirá creciendo y creciendo, como sucedió en este caso. Después de ser esquilada por primera vez en muchos años, la lana de Barak pesaba 35,4 kilogramos exactamente. Barak ahora se está instalando con otras ovejas rescatadas en este santuario. Un final feliz para esta triste historia. Para Cartago al Día les informó
Harold Mauricio Rayo. ¿Qué le pareció el video? Bonito el video, ¿ah? Muestra una cualidad que está ahí, una ovejita que llegó totalmente diferente a la otra oveja. Pues ella, como decía aquí en una de que tienen eso que se pueden perder fácilmente de dirección si no escucha la voz del pastor. Entonces ahí muestran esta ovejita que llegó, no sé, parece que duró como 4 o 5 años sin estar alrededor de la otra oveja. Pero llegó tan diferente, su pelaje, su lana empezó a crecer 35 kilos más de lo que debería ser de una oveja común. Su lana no se trasquiló durante 4 años o 5, pero esta ovejita no podía ni no ver, ya no veía y sus patitas eran tan delicadas que ya no podía caminar bien. Y duró en todo ese tiempo, nadie la encontró. Fue en un país llamado Australia, nadie la encontró. En Australia esta ovejita caminaría lentamente para alimentarse, pero a la vez dice que estaba muy mal alimentada y con sus patitas muy débiles, porque como leí en delante que ellas eran frágiles, entonces tienden a enfermarse constantemente. Y yo me imagino durante todo ese tiempo sin ser pastoreada con un pastor, llegó muy mal. Usted la vio, llegó con un pelaje, decía que ni siquiera podía mirar a los lados porque ahí se veía como que estaba toda cubierta con una cúpula de lana. Y usted va a ver cómo, en qué condición alguien se apiadó de ella cuando la vio y dijo, esta ovejita hay que tomarla y llevarla a un lugar, un veterinario, para ver en qué condición viene. Venía herida, venía mal, desfigurada, ya no parecía oveja. Venía con mal olor, porque no se bañaba, no había un pastor que la bañaba. Entonces, realmente duró bastante tiempo en esa condición y una se imagina cuando está en esa condición un animalito, lo primero que uno acude es prestarle ayuda y Dios permitió mostrar a través del internet esta ovejita para que el Señor me dio un mensaje para ti y para mí, un mensaje porque literalmente este es un animalito, pero el Señor a nosotros nos hace demostrar que somos ovejas y si estamos lejos del pastor, no vamos a lograr vivir en esta tierra. Y eso es una enseñanza que dejó esta palabra. Le voy a leer, hermano, le voy a leer Juan 10, 27 y 28. Amén. Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano, dijo Jesús. Entonces el Señor a nosotros nos semeja como oveja. Y yo me acuerdo que Él siempre va hablando sobre la oveja y se la predica sobre la oveja perdida. Dice que el pastor pierde una sola oveja y se preocupó. Y fue en busca de esa oveja, porque que dejó de 100 ovejas, desapareció una y fue en busca de esa oveja porque las otras estaban sanas. Y ahí fue a buscar a la ovejita que venía dañada, venía quebrada. Entonces él se preocupó. Él puede dejar las 99 ovejas por ir a buscar una. Ese es el pastor. Y yo voy a hablar de este pastor maravilloso
aunque existen pastores en esta tierra, Dios lo permitió para guiarnos por intermedio de la palabra. Son hombres de Dios que el Señor usa para guiarnos por intermedio de esta palabra. Pero yo voy a hablar hoy día del pastor de los pastores. Es Jesucristo, el pastor de los pastores, se preocupa de ti y de mí. Que nosotros oigamos su voz. ¿Y dónde está su voz? Está aquí en la palabra del Señor. Aquí está su voz. Y el Señor quiere que nosotros no nos perdamos. Esta ovejita se perdió, la pasó muy mal. Dado al acontecer allá en Australia, dicen que hay mucha oveja y al llevarla al matadero, estas ovejitas se extravían porque ya al venderla al pastor la van a sacrificar, empiezan a buscar y desorientadamente pierden al pastor. Y como son tantas, de seguro que esta se perdió, se desorientó, no tenía dirección, como dice aquí y se empezó a caminar, a correr, no sé, porque son lentas también. Entonces el pastor no se dio cuenta y ahí la perdió. Y esta ovejita le fue muy mal afuera porque la condición que llegó, muy mal. Por eso que le digo una enseñanza que entrega el Señor Jesucristo a través de su palabra. Por eso que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Si es el Señor de amoroso, tierno. Y el Señor le hablaba en parábola a sus discípulos y a la gente que escuchaba. Pero sabe que el Señor cuando hablaba en parábola casi nunca le entendían. La gente que no estaba alrededor de él, que estaba alrededor de él. Los discípulos entendían porque él le explicaba cuando no entendían. Pero sabe que para el judío eso era natural, porque ellos tenían crianzas de ovejas y entonces sabían las cualidades de la oveja. Ellos sabían que el pastor hacía todo prácticamente, solamente tenía que cuidarla porque esta ovejita le iba a dar lana, leche y su carne que era sacrificada. Entonces ellos, en cada familia de judíos en aquel tiempo, yo no sé ahora, había un ovejero, había un pastor, cuidador de ovejas. Y entonces para ellos era fácil. Quizás para nosotros no es fácil porque nosotros no tenemos esa vida, tenemos otra vida diferente a ver la realidad que tiene la ovejero o pastor en estos países. Entonces, le quiero decir que el Señor a nosotros nos distingue y nos hace semejanza a una oveja. Y la oveja dice que es débil, frágil. Dice que depende prácticamente el 100% depende del pastor. Dice que el pastor le limpia sus ojitos porque hay tiempos que sus ojos se empiezan a cerrar y él le pone un ungüento para que ellos miren. Lo poco que ven, lo miran. Pero ¿sabe qué? Hay algo importante en la vida de ti y de mí, que debemos ser ovejas. Debemos ser ovejas, obedecer al Señor porque el Señor es el mejor guía para nosotros a través de la palabra. Él es nuestro buen pastor. Dice que su vida dio por sus ovejas. Y la oveja eres tú y soy yo. Nosotros somos ovejas. Nosotros no somos otros animales, aunque nos asemeja también al águila. Pero en este caso, literalmente el Señor nos enseña que somos ovejas y que debemos buscar pasto. Dice en Salmo 23, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastoreará.
ese es el Señor que te digo yo, un Señor amoroso, un bueno. Él no quiere que nadie se pierda, Él no quiere estar viéndote así como llegó esta ovejita. Y gracias por el que la encontró, esta ovejita que vimos en el video, porque si no estaría contando otra historia. En toda su realidad no la pasó bien, venía enferma. Y muchas veces cuando los hijos de Dios nos vamos y nos alejamos del pastor, venimos enfermos. Ya no nos agrada la palabra, no nos agrada orar, estamos con odio, con envidia, con celo, con contienda. Por eso, porque nosotros alejarnos de la palabra del Señor, vivimos así como esta ovejita del video. Es una enseñanza que yo la busqué y busqué otra parte también que sale que dice que en Australia hay hombres que usan las ovejitas para que no se pierdan, le ponen una cabra adelante, un cabrito, pero a este cabrito le enseñan a cómo hacer que las ovejitas lo sigan. Y entonces, porque ya el pastor las vendió y se van con ellos, con los que compran estas ovejas. Y estos hombres vienen y le ponen a un cabrito para que las guíe. Pero usted imagínese cómo son los cabritos. Las ovejas son humildes y los cabritos son rebeldes, altivos. Ellos siempre andan parados y la ovejita siempre anda humilde, humillada. Entonces, esto se refiere que el Señor quiere enseñarte por intermedio de esta palabra que deben ser humildes. Y le ponen este cabrito adelante y empieza, como la oveja no puede ver bien, este cabrito es enseñado para llevarla a la ovejita al matadero. Entonces viene y empieza a chocarle, a golpearla, y como no encuentran al pastor, empiezan a seguirlo. Y de repente cuando van en un lugar donde van pasando de una por una, ella cuando ve que están todos en ese espacio para el matadero, ella se escabulle y las deja ahí a la muerte misma. Amén. El Señor mostró su cualidad en Isaías y le voy a leer una parte de Isaías, donde Isaías 53:7, donde el Señor también muestra que Él también actuó como oveja. Y ya se venía hablando en Isaías referente a la cualidad de la oveja. Así que le voy a leer Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Que el Señor mismo actuó como oveja. Y todos sabemos que Jesús, cuando estuvo delante de Pilato, delante de todos estos hombres que se enseñorearon delante de él, delante de los centuriones, estos hombres que le golpearon, le pusieron una corona de espinas, dice que no abrió su boca. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ir a la muerte, y la muerte de cruz, dice. Entonces fue como una oveja, y dice que enmudeció y no abrió su boca. Y humillado, el Rey de Reyes humillado, no abrió su boca porque él no quiso mostrar que ser oveja es ser lo que el Señor desea para nuestras vidas. Literalmente se ve como una oveja, un animalito que anda ahí dependiente del pastor,
que el pastor lo cuida, que lo tiene que lavar, todo. Pero el Señor a nosotros nos limpia y nos lava con su sangre preciosa. Y la palabra es nuestra guía. Él, el pastor, nos guía por a través de la palabra, las promesas que hay para ti y para mí a través de esta palabra. Y no sufrir como aquellas ovejitas que se van del redil y andan buscando otros pastos. Y al buscar otros pastos se encuentran con que no suple la necesidad que suple el Señor, que es el buen pastor. Buscan y a veces pueden morirse a través, nosotros hablando humanamente, a través de sectas. Hay muchas ovejas que han buscado otra voz de otro pastor, pero no son pastores, sino que son lobos rapaces. Y estos ovejitas se equivocan y comienzan a escuchar otra palabra, una palabra que no es de vida eterna. Y muchas ovejas están en otros lugares que no son los rediles de las ovejas. Y ahí están entre medio del lobo. Y sabe que el lobo solamente quiere devorarla. Así que es una condición que el Señor nos dice, porque es un peligro. En estos tiempos estoy hablando, es un peligro de no escuchar la palabra de Dios, no escuchar al buen pastor. Es un peligro porque muchas personas andan buscando en diferentes lugares para saciar lo que nunca debieron haber dejado. Ellos buscando otros pastos y los pastos secos. Entonces mucha gente se ha alejado del Señor o está en sectas en donde no te van a llevar a nada, no te van a llevar con el Señor. Y el Señor no quiere que te pierdas, por eso me entrega este mensaje para ti. Y este mensaje es para mí, para todos los hijos de Dios. El Señor te ama tanto, Él es fiel, Él es verdadero. No debes escuchar otras voces. La voz del pastor que está escrita en esta palabra, que tiene promesas para nosotros. La voz del pastor quiere que tú la escuches para que no te pierdas, para que no vengas peniquebrada, para que no vengas herida, para que no vengas resentida y cuando vengas al redil seas diferente. Yo me imagino esta ovejita, quizá la voy a decir como algo cómico, y si capaz que le dijera a la otra oveja, si yo soy oveja, si soy igual como ustedes, y la otra oveja las miraban y decían entre sí, dirían entre sí, no se parece a nosotros. ¿Sabe por qué no se parece? Porque estuvo fuera del redil, estuvo fuera de lo que es la palabra del Señor y no se parece. Viene con otras ideas, viene con otra manera de pensar y quiere imponer esa manera de pensar a las ovejas. Y las ovejas que oyen la voz del verdadero y buen pastor no la escuchan. No la escuchan porque Dios permite que no la escuchen. Entonces, yo me acuerdo de una parte de la palabra del Señor cuando Saulo persigue a los cristianos, los encarcela. Él tenía un celo de Dios porque creía que seguía a Dios. Entonces él estaba prácticamente como en una secta. Y cuando Cristo llegó a él y le habló en Damasco, camino a Damasco, derribándolo al suelo, él recién escuchó la voz de Cristo. Y la voz de Cristo suena maravillosa, fue algo sobrenatural. Maravilloso es el Señor y recién escuchó la voz de Cristo, pero después quiso acercarse a los otros judíos y los otros no le conocían porque tenía un testimonio muy malo, en cambio le tenían temor. Así que Dios trató con un hombre que le prestó ayuda y este hombre lo llevó a su hogar y le prestó ayuda porque Pablo venía en una condición mala. Al caer y al tener ese encuentro con el Señor, tuvo una enfermedad que después se menciona mucho, de que tuvo un aguijón en su carne. Pero él no venía totalmente sano.
Y entonces él quería que los otros lo aceptaran y los otros tenían miedo porque era el enemigo de los cristianos en aquel tiempo. Entonces nadie creía que se había convertido a Cristo, que Dios tuvo un trato con él porque había tenido un pasado muy feo. Y ahí cuando Dios trata con él y dice, hoy día ya no te vas a llamar Saulo, porque siempre le dice, cuando le habló con él en camino a Damasco, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí escuchó la voz del buen pastor. Y ahí se convirtió y fue uno de los grandes hombres de Dios. Dios le entregó todos los dones. Él entregó una palabra maravillosa que la encontramos en muchos libros del Nuevo Testamento. Él llegó a los gentiles, llegó a ti y a mí por esa palabra, porque el Señor se la reveló para nosotros. Y ahora podemos decir que Él realmente es un hijo de Dios. Y Él es una oveja que nos enseñó palabras de palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Él es bueno, el Señor. Hace un cambio radical en los hombres si son sinceros. Él trató con muchas personas en la Biblia. Trató con Pedro, con Juan, con Timoteo. Dios trata con el hombre. Dios quiere que el hombre no se pierda. Él siempre está pensando en ti. Cuando tú estás durmiendo, Él te está mirando con sus ojos maravillosos. Él es fiel. Él no quiere que tú sufras más. Cree en la palabra del Señor. Cree que Él está para ti. Hay promesas, no sé cuántas promesas hay en la palabra del Señor. Él no quiere que temas, como dice que son timoradas la oveja. Él no quiere que temas. En muchas partes de la Biblia habla que no debemos temer. Dios te ama. Dios quiere que tú vengas ante su presencia libre, no cansada. Y voy a leer otra palabra que está aquí en Mateo. La tengo anotadita porque para no olvidarme, para entregarte bien este mensaje, amén. Dice en Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya, Él es bueno. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ve? Él es una oveja. Él es manso y humilde, y eso nos quiere enseñar a nosotros. Para ser oveja hay que ser humilde, no altanera ni rebelde. Hay que, si tengo un espíritu fuerte, rebelde, tengo que pedirle a Dios que cambie mi actitud. Debo cambiar de actitud para llegar a tener la cualidad de una oveja que es mansa y humilde. Maravilloso el Señor mostrando la cualidad de la oveja. Así que, qué más feliz estar pensando que el Señor está contigo y conmigo. Es maravilloso, mi querido amigo, mi querida amiga. Si tú estás escuchando por primera vez esta palabra, escúchala y asimílala en tu vida. ¿En qué condición estás? ¿Estás realmente como una oveja? ¿Estás dando testimonio, mi hermano, como realmente debemos ser? El Señor me muestra siempre que debemos dar testimonio.
Debemos tener ese espíritu apacible para poder llegar a muchas almas, para que te conozcan, para que lo conozcan a Jesús, al buen pastor. Debemos llegar a estas almas y decirle al mundo entero que este buen pastor dio su vida por las ovejas. Él quiere que nadie se pierda. Dice que Él fue un Padre maravilloso, que dice que se fue un hijo y Él se pensó que se había muerto. Yo estoy hablando de la parábola del hijo pródigo. Este hijo se fue y la pasó aparentemente bien porque se llevó todos los bienes que tenía, que el padre le entregó porque quería herencia. Y la herencia la desparramó con mujeres, fiestas, y después hubo hambre en el lugar y pobreza, hambruna. Y ya se había gastado todo el dinero que le había dado la herencia a su padre. Y este hombre, al verse en esa condición, fue a trabajar alimentando a los cerdos. Llegó a pensar, tengo que comer comida de estos cerdos porque yo estoy mal, estoy con hambre, estoy riquítico, me duele el estómago, yo imagino, porque cuando una tiene hambre dice que le duele el estómago. Y entonces se sentía mal y comió comida de cerdo. Pero se dio cuenta que en la casa de su padre estaba bien, estaba confortable y estaba pensando que hasta los jornaleros vivían muy bien en la casa de su padre. Entonces, como él era hijo, estaba padeciendo pobreza, miseria, hambre, enfermedad. Sus amigos se alejaron, no estaban con él. Mucha gente vive así. Cuando se quedan pobres, los amigos se alejan. Así que el Señor se apiadó de él porque él volvió y dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, contra ti, hazme como tu jornalero. Y el Señor no se lo permitió. Porque él era hijo, no era jornalero. Él era hijo, él era oveja, no cabrito. El Señor no se lo permitió. Y él dijo, ven, traigan el mejor vestido para mi hijo. Lo vistió y le puso un anillo. El anillo representaba la realeza, que él era noble, que él no era cualquier personaje. Él era el señorito del palacio, se había ido y padeció mucho afuera. Y eso me asemeja a la oveja que le muestro en el video. Y el Señor te muestra ahora, antes que te vayas para afuera, antes que te alejes del redil, antes que vayas y dejes la palabra a un lado, anulando lo que el Señor quiso y los milagros que Dios hizo a través de esta palabra a tu vida. Antes que tú pienses que nadie te quiere, que todos te miran mal. No, hay un Dios que te mira bien y quiere que no te pierdas. Él quiere levantarte. Él quiere ensalzarte. Él quiere que seas oveja y Él te va a bendecir. Hay promesas para las ovejas, pero los cabritos no tienen promesa, porque ellos son rebeldes e indiferentes con Dios. Lamentablemente hay muchos cabritos en este mundo, altaneros contra Dios, hablan referente a Dios tan livianamente y ellos no se dan cuenta porque están ciegos. Pero el Señor nos abrió los ojos con un engüento, poniéndolo en los ojitos para mirar espiritualmente que existe Dios y que Jesucristo vino y es el buen pastor y Él dio la vida por nosotros. Así que, ¿qué más te puedo decir? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén.
Él anda buscando ovejas y te anda buscando hace tiempo. A ti, María, Pedro, Juan, Claudio, te anda buscando, Constanza, te anda buscando y quiere que nadie se pierda. Él quiere que no te alejes del redil a ti, hermano, que estás escuchando esta palabra. Quizás te quedaste acá porque andabas buscando otra palabra, porque ya sacaste nota, ya le sacaste nota al pastor o a los hermanos que predican, entonces buscas a otro, pero la palabra va a ser la misma. El Señor te ama y quiere que no te pierdas. Él quiere darte una esperanza y tú la conoces. No te alejes del Señor. Allégate a tus amados, a tus familias. Si te estás alejando de tu familia, tú que eres un hombre que es casado y que ya tiene tu esposa, pero te olvidaste de la enseñanza que entrega el Señor y quieres alejarte de ella. No te alejes de tu esposa. Ella te ama también y quizás dejaste de velar, por eso ha llegado un espíritu en tu vida de desobediencia a la palabra y estás encontrando lindo el mundo. No te alejes de tus seres amados. Acércate más, allégalo a Cristo si tienes la palabra, que no te miren feo porque estás dando mal testimonio. Yo quiero orar por ti y por toda esta gente que está enferma, los que están enfermos en los hospitales, todas estas personas que están en la cárcel llegaron por vivir una vida, quisieron vivir rebelde, llegaron por calumnia o porque hicieron su maldad, de acuerdo al pecado que está en esta tierra, desobediencia. Yo te quiero invitar a conocer a este buen pastor que su vida dio por las ovejas del 2021, las ovejas del 2022, las que seguirán hasta que Cristo venga por sus ovejas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que trate la vida con todos nosotros, porque me incluye a mí. Quiero ser oveja y quiero ser dependiente del pastor. No quiero vivir mi vida sola. Quiero ser, como decía que esta ovejita no le gustaba estar sola, le gustaba estar con las demás ovejitas. Yo quiero estar con todas estas ovejas que crean en este pastor maravilloso que se llama Jesucristo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y reconocemos, Señor, que tú eres el Dios verdadero, que en ti hay palabras de vida eterna. Creo, Señor, que tú hablaste a través de esta palabra, Señor, a muchas personas, unas que se están alejando del redil, unas que ya no quieren ser ovejas, quieren vivir una vida propia, dependientes de ellas mismas, pero saben que están pasándola mal, que están heridas, que están enfermas, que no están amadas y que tan solo tú, Señor, cumples la necesidad de acariciarla, de amarla, de retenerla con esta palabra maravillosa para que no se pierdan. Oro por estos hermanos que se están alejando del redil, de esta palabra y están viviendo su vida propia, siendo su propio Dios. Y te pido, Señor, que tú redarguya el pecado sobre su vida y ellas puedan vivir una vida abundante con promesas tuyas, siendo tú su fiel amado. Bendice estos hermanos. Bendice a estos hermanos, bendice a los que no te conocen también, Dios. Toca los corazones, Señor, así como yo te conocí hace 30 años atrás. Señor mío,
Así bendícelos, Señor mío, a estas personas que a veces creen que son ovejas y son cabritos, Señor, o está en la condición del video, como llegó, Señor mío, esta oveja toda diferente a las demás. Gracias, Dios amado, porque tú vas a obrar en cada una de estas personas que han escuchado esta palabra, porque dices en tu palabra que la palabra tuya no volverá vacía, es viva y eficaz, y en su tiempo hará algo maravilloso con sus vidas y con nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que hayas escuchado esta palabra y te hayas gozado. Tú, hermano, que estás escuchando y eres oveja, esta palabra es para ti. Y el Señor te la entregó hoy día. Que el Señor te bendiga. Y nos vemos el próximo domingo en la otra reunión del domingo. Y espero que estés presente, no para nosotros, ni para mí, sino que estés presente a escuchar la palabra de Dios, que está Jesucristo, el buen pastor, su vida da por sus ovejas. Que el Señor le bendiga.